15 años de catolicismo, 20 años de cristianismo y 2 años de quién sabe qué. Lo único que tengo claro es que Dios es un misterio y que ninguna religión o perspectiva es capaz de capturarlo por completo. Hay muchas formas en que lo divino se conecta con nosotros y aunque sabemos que no tenemos todas las respuestas, queremos hacer todas las preguntas. Juntos vamos a intentar explorar a Dios fuera de la caja en la que le hemos metido. Soy Camilo Velasco y en este podcast conversaremos con personas de diferentes especialidades, trasfondos y creencias para aprender a ser mejores humanos y encontrar a Dios en los lugares más inesperados. Bienvenidos al podcast de One UIO. Muchas veces como seres humanos nos olvidamos que somos solo una de las miles de especies que existen y a veces vivimos solo para nosotros. Y es por eso que hemos invitado a Juan de Dios Morales. Él es ecólogo, graduado de la Universidad de Melbourne y conferencista internacional en temas ambientales. Y en este podcast con él hablamos sobre la biodiversidad, la naturaleza, la relación que deberíamos tener con la naturaleza y cómo todo esto en realidad afecta a nuestra espiritualidad. Juan de Dios, mi hermano, muchísimas gracias, gracias por este tiempo, loco. Fue increíble cómo nos contactamos por Instagram y qué hermoso poder hacer un podcast contigo porque te digo, el tema que vamos a hablar hoy día ha sido algo que me ha venido pasando en la mente desde hace tiempo y lo he pensado y lo he pensado. No sabía con quién hacerlo, no sabía cómo hacerlo, pero sé que ha sido una parte full fuerte, por decir así, en mi vida, en mi pensamiento. Así es que gracias por estar acá. Y primero quería pedirte, cuéntanos un poquito quién eres, qué haces, a qué te dedicas y, bueno, haces unas cosas espectaculares, en verdad, pero quisiera que la gente conozca un poquito más de ti. Bueno, hola a todos, Camilo, muchísimas gracias y gracias por el espacio de tenerme aquí, pues en One Way Yo, ¿no? La verdad es que desde que lo vi me pareció súper chévere el concepto. Qué pena que no pueda ser presencial, pero esperemos en algún momento que sea esto presencial en Quito. Ojalá, ojalá. Más que nada porque Quito de alguna manera vio crecer a este Juan de Dios desde un punto de vista profesional y académico, ¿no? Allá tuve la oportunidad de estudiar y demás, entonces... Pero sí, bueno, la verdad es que agradecido, esperemos que toda la gente se quede aquí conectada de largo en este podcast y en este videocast de One New Yo. La verdad es que para nosotros es importante como, no solamente como personas conversar y exponerle a las otras personas o a los oyentes sobre lo que pensamos, sino también estos conceptos y salir un poquito de la tradicionalidad, sino también de ver cómo se combinan las nuevas tendencias, ¿no? Y una de las cosas que Juan de Dios decidió hacer cuando era más pequeño era pues no jugar fútbol, no dedicarse específicamente a las cosas tradicionales que se conocen acá en Guayaquil, pues o ser barcelonista o ser Difícil, melechista. difícil no ser futbolero en Guayaquil, pues una ciudad tan futbolera. Exactamente, imagínate que decidí jugar un deporte no tan distinto, ¿no? Pero, por ejemplo, me dediqué al básquet, de hecho terminé siendo seleccionado de la provincia de Guayas y de Ecuador. Entonces, obviamente, comienzo a darme cuenta que que me gustaba ser un poquito diferente dentro de este mundo muy homogéneo. Para mí Guayaquil es un poquito homogéneo en muchas formas, ¿no? Pero bueno, y detrás de esto realmente es interesante, Juan de Dios Morales como tal, siempre estuvo interesado en la naturaleza, pero interesantemente nunca estuve tan allegado a ella desde un punto de vista físico, desde un punto de vista tangible, con experiencias reales, porque mis papás no eran tanto de naturaleza, ¿no? Realmente a mí la pasión por la naturaleza, y es algo que siempre lo resalto, fue por el famoso cazador de cocodrilos, ¿no? Ya. El australiano, el famoso Steve Irwin, que yo veía en este personaje cómo realmente me emocionaba estar viéndolo a él con el tema de los animales y demás, ¿no? Pero detrás de esto también hay esta parte de Juan de Dios a sus 6 7 años que hasta el día de hoy recuerda eh, haber tenido un momento muy bonito de su niñez, que fue haber decidido hacer un proyecto de la escuela sobre un animal. Entonces fue a la casa de la abuelita Fanny, que en ese entonces había enciclopedias, muchos de los oyentes
probablemente sean centenias, no tengan ni idea qué es eso ahí. Claro, ¿no? los libros que uno tenía que ir a buscar Tengo la edad de Cristo, 33 añitos nomás, pero a lo que quiero llegar es, llego a esta enciclopedia de mi abuela y obviamente en ese entonces los libros eran más grandes y todo lo demás, y veo un animal que me pareció fantástico. No era un canguro, no era un koala, era un wombat, ¿no? Entonces, era una especie específica de Australia. Y dije, ¿sabes qué, mamá? Quiero hacer mi trabajo de clase sobre el wombat. Cosas de la vida. A ver, ¿cómo se llama? Wombat. ¿Es un murciélago? W-O. No, imagínate un bulldog, pero sin cara de perro, no sé cómo explicarlo. Es como un bulldog mezclado con castor, sin cola, bueno, en fin, es como un peluche, pero súper tuco, chubby, por eso te digo como un bulldog, ¿no? ¿Ya? Que solo habita en Australia, ¿no? Entonces, cosas de la vida, bueno, la naturaleza siempre me llamó, yo era el típico que surfeaba acá en Guayaquil y de repente veía a mis panas que botaban la basura fuera de la ventana del carro y es como, oye, los hacía frenar y entonces como que siempre hubo esa necesidad, pero no solamente como un tema ambiental. Para mí era fundamental de alguna manera inculcar, no inculcar porque era amigos de la misma edad, pero sí era fundamental para mí dar a conocer que terminábamos siendo sucios, ¿no? Que Claro. terminábamos, que no era un tema de ambiente, ¿no? O sea, que esté la basura en el piso no es que es un tema ambiental, no es un problema ambiental, es un problema social, es un problema Correcto. cultural. Pero en fin, y se me burlaban y siempre incluso votaban a propósito para molestarme, ¿no? Para joderme, para molestarme con J, ¿no? Entonces, yo sé que aquí se pueden decir ciertas malas palabras, pero prefiero Sí, evitarlas. con toda Y confianza. lo interesante es que termina ocurriendo moldeándome. Siempre hubo, no necesariamente con los animales o con los bosques, con los que ahora me conecto ya más adulto, pero siempre la vinculación con la naturaleza, con el océano, con el mar, porque es lo que nos queda cerca. Eh, y, y, y pues decido a mis 17 años hacer esta carrera de ecología en la San Francisco de Quito. Y yo le decía a papá, chuta, quiero ir a hacer esto aquí, me gusta el pensum. No era netamente científico, sino que era más una mezcla entre ciencia, pero también algo administrativo, también algo como de emprendimiento. Entonces, como que involucraba todas estas aristas que ha hecho lo que soy hoy en día, ¿no? Y eso me pareció fundamental. Pero también la otra parte era eh, el mismo hecho de salir de casa, ¿no? Para mí era fundamental salir de casa, siempre fue una intención, digamos, no por, a ver, no por esquivar o por evitar seguir viviendo en Guayaquil y salir de mi zona de confort, sino más bien por querer aprender algo nuevo, por ir a conocer personas distintas, por no estar arraigado solamente a Guayaquil, ¿no? Y bueno, Quito es completamente distinto a Guayaquil, desde el pensamiento, acento, palabras, o sea, y me gustó mucho Quito, hasta ahora me gusta mucho. Eh, y creo que una de las cosas fundamentales del Juan de Dios, creo que fue el hecho de poder comprender de que, pues claro, tienes mucho más cerca un sitio tan biodiverso como el Yasuní, donde pues hay esta estación científica y demás, donde tú vas y haces estudios. De hecho, terminé siendo asistente de investigación de un extranjero, un gringuito que estudiaba estos pajaritos que saltan y bailan y pues de repente es como Grease Lightning, o sea, no es Grease, como sí, la película de Grease, cuando Ujú. John Travolta baila con todos sus panas, pero quien termina conquistando la pelada es John Travolta, pero porque los panas también ayudaron a bailar. Entonces, Claro. imagínate que eso ocurre en la naturaleza, es loquísimo. Eh, obviamente esto influye en este Juan de Dios de 20. Posteriormente termino graduándome ahí en San Francisco y bueno, antes estuve en Galápagos haciendo un semestre. Eh, Obviamente ahí es donde empecé a hacer fotografía. Mi viejo me regaló una cámara justamente para sacarle provecho a Galápagos. O sea, qué mejor sitio para aprender de fotografía de naturaleza que Galápagos. Entonces, pues Obvio. fue un regalazo. Encima me hice pana, súper amigo y hasta el día de hoy somos muy buenos amigos de un alemán que se llama Maximilian.
quien también es aficionado de la parte más marina, ¿no? Y bueno, en fin, todo llega a que de alguna manera termina moldeando mi carrera estudiantil, académica, en involucrarme en algo marino costero, ¿no? Entonces hice mi tesis en los manglares, entonces eso de estar ahí enlodándose, aguantando mosquitos, encontrar serpientes y de repente los animales que yo estaba buscando que están metidos debajo de todas estas raíces, entonces terminaba golpeado, terminaba caído, raspado, bueno, pero era mágico. Pero feliz. Eh, Sí, o sea, hasta el día de hoy la naturaleza, eso es algo que siempre brinda. Para mí es un poco antagónico, porque obviamente, ¿qué haces en Guayaquil? Pues, bro, si que te gusta la naturaleza, ¿qué haces en Guayaquil metido, no? Entonces, el tema fundamental es que el hecho de estar buscando, de hacer investigación, de ser ecólogo como tal, en uno de los países, por no decir el país más biodiverso por metro cuadrado que tiene este planeta, tenía Wow. sentido, me explico, hasta el día de hoy tiene sentido. O sea, deberíamos dedicarnos a tener gente enfocado en eso, ¿no? Claro. En estudiar a la naturaleza, en todos sus sentidos, desde el punto de vista climático hasta el punto de vista microscópico, ¿no? Entonces, todos esos detalles ahí a mí siempre personalmente me han motivado, ¿no? Creo que es algo fundamental a sabiendas de que tenemos uno de los países más biodiversos del planeta, ¿no? Y creo que esos detalles comienzas también a compararlos, ¿no? Termino haciendo, luego de, imagínate, me gradúo a los 4 días, entro a trabajar en la estación científica Tiputini a mis 23 años a cargo de la estación en el sitio, o sea, en el medio del Yasuní, en un sitio espectacular donde ves jaguares, tapires, todos los monos que quieras ver en este planeta. A mis 23 años a cargo con otro, digamos, site coordinator, que era obviamente mayor, que era más experimentado. Eh, Recibir a todos estos gringuitos que venían, a todos estos estudiantes ecuatorianos que venían a la estación. Y en ese entonces era el tema del Yasuní, ¿no? Yo a mis 23 años, chuta, ¿cómo hago? Esas crisis, no son crisis existenciales, pero son cuestionamientos filosóficos, ¿no? ¿Cómo haces o sea, estando aquí en el medio de la nada, donde no hay internet constante, donde digamos, el sonido abrasador de las cicadas o de las cigarras y de los saltamontes en la noche, donde cada vez que puedas pisar en la noche, pues no sabes si te vas a topar con una serpiente o probablemente con ¿cómo se llama? Un oso hormiguero, o con pues un armadillo gigante, o sea, todas estas cosas aquí, o que de repente dormido te cae encima un gecko, o sea, son cosas que yo quería, digamos, tratar de comprender esa conectividad que pudiese existir con aquellos que vivían en la ciudad, Ujú. ¿no? En ese entonces era el tema del Yasuní TT, cómo hacemos que la gente que vive lejos, pero dentro de Ecuador, realmente quiera proteger un sitio tan biodiverso como el Yasuní, Ujú. ¿no? Y ahí es que decido, ¿sabes qué? No, me quiero ir a Australia, me voy a Australia a hacer la maestría, enfoco mi maestría en un tema de gestión ambiental, pero muy enfocado en temas, en conceptos de ciudades biodiversas, ¿cómo se llama? De urban ecology, de ecología urbana, ¿no? Porque, de nuevo, no todo tenía sentido. Pues, o sea, ¿cómo hago para que la gente de la ciudad quiera proteger el Yasuní? Pues tenía que acercarlos con lo que está más visualmente cerca, ¿no? O sea, Ujú. yo no le podía hablar a alguien del jaguar si es que nunca había visto un jaguar, pero Claro. sí probablemente el bendito gorrión europeo en Quito, me explico, o del mirlo, o acá pues en Guayaquil habían otras especies, ¿no? Y al dato curioso, pues hago la maestría, yo regreso, cuando regreso, de hecho regreso a Quito, estuve como 6 meses, eh, entonces en esas cosas que caminas por tu cuenta y comienzas, bueno, y cuando digo ya, chévere, hiciste tu maestría en Australia, viviste 2 años allá,
Fue un momento súper increíble, no solamente en la parte académica, sino en la parte profesional y personal, pues estuviste debajo de un orangután en el Danone Valley Center, buceaste con tiburón blanco, conociste la Gran Barrera de Coral, estuviste al frente del leopardo en Sri Lanka, o sea, estuviste en tantos sitios, ¿no? Tan magníficos, tan increíbles, tan fundamentales para darte a conocer o para comprender de que realmente este planeta es hermoso. Ujú. O sea, es ilógico, es estúpido pensar en que queremos irnos a conquistar Marte cuando este planeta se merece tener todo el respeto y reconocimiento que se merece, porque es un Ujú. planeta muy, muy lindo, la verdad. Claro. El regreso a Ecuador y chuta, piensa como piensan los emprendedores. Haz un FODA. ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿Cuáles son tus oportunidades, debilidades y amenazas que tienes tú como Juan de Dios? Entonces yo a mis 26 años hago esa movida y digo, bueno, ok, por aquí va, pero esta es mi pasión, esto es lo que me gusta, por dónde puedo ir, aquí hay un nicho, bla, bla, bla. O sea, imagínate, temas de ecología, porque realmente yo me mato de eso cuando todos no sé si eres tú economista o eres marquetero o eres comerciante Negocios o, internacionales fue mi carrera. o negocios internacionales, pero la palabra del famoso nicho, el nicho nace realmente de la ecología, Ujú. que es ese espacio en el que un individuo slash población de especies encuentran su spot exacto en todo este ecosistema. Entonces, ¿cuál es tu nicho? O sea, tú ¿cuál es tu nicho? ¿No? Y eso hoy en día a mí me da gusto y me da risa también porque ya se comienzan a adoptar palabras de ecología en el diario vivir. Me gustaría que tenga mucho más valor ya en la parte de accionar, Ujú. pero en el diario vivir es como, no, pues ya ahorita estamos hablando del ecosistema económico, pues no funciona, como que algo está ocurriendo mal o la inseguridad, entonces eso influye te genera crisis económica, entonces el sistema, el ecosistema urbano, como quieras llamarlo, tampoco, el ecosistema de innovación, ¿verdad? Que es el más famoso, ¿no? Ujú. Comienza a fallar. Entonces todos estos detalles trato de traducirlo también al, a la esencia, ¿no? La esencia de que ahí nos damos cuenta de que cada uno de nosotros tenemos como especie, pero también como individuos, tenemos una contribución que hacer, ¿no? Que tenemos también un impacto que generamos, ¿no? Y decido, pues obviamente con el tema de ecología urbana y bla, 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 pues decido meterme de cabeza con el tema de ciudades biodiversas. Entonces, hay una tendencia de este tema de wild cities, de ciudades biodiversas a nivel planetario. Ujú. Y pues tiene mucho sentido, pues imagínate que es lógico que la mayoría de los asentamientos humanos pues se hacen en zonas donde hay muchos recursos naturales. Es que, o sea, es lógico. Entonces en Guayaquil pues tenía sentido que estemos al lado del río Guayas. Pues, al lado del río Guayas, ¿qué significa? Es un puerto. Entonces todo el cacao que salía en aquel entonces, la época de la pepa dorada, pues, que se iba a Italia, que se iba a Francia, bla, 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 salía del Guayas, ¿no? Pero a su vez también había mucho recurso natural, mucha madera, muy buena, la balsa, de hecho Ecuador es el primer exportador de balsa de todo el planeta Tierra, imagínate, o sea, no solamente exportamos camarón y banano, pero sí la balsa, que la balsa es una especie, bueno, principalmente nativa de acá, ¿no? De Ecuador y de Sudamérica. Y creo esta iniciativa que se llama Wild Guayaquil y en este proceso de moldearlo, Juan Diego, pero por qué elegiste ese nombre? ¿Por qué no le pusiste, sepa, Guayaquil Biodiverso? ¿No le pusiste Guayaquil o Salvaje? ¿Por qué no lo dejaste en español? Por qué decidiste ponerlo en inglés? Ujú. Entonces, claro, desde un punto de vista
ecuatoriano, más lógico era que sea Guayaquil salvaje, pero es como, no, pues ¿cómo vas a poner Guayaquil salvaje? Si ya todo el mundo sabe que es salvaje, la inseguridad, que la movida, entonces tenía ese choque que no me permitía de alguna manera decirle, bueno, por aquí va la cosa. Pero la otra cosa era siempre pensando como en National Geographic, pues, ¿no? Así National es. Geographic tiene su Nat Geo Wild, Pensando globalmente también, ¿no? y, no, y claro, o sea, pensando globalmente, algo interesante de Wild Guayaquil es que nosotros decidimos constituir a Wild Guayaquil de una manera que nos permita poderlo o sea, claro, comentarlo en inglés y en español, ¿no? O Ujú. sea, atraer fondos, conseguir, digamos, generar el proceso de ecoturismo en Guayaquil, que no es algo que se piensa cuando vienes a Guayaquil. Lo que menos piensas en Guayaquil es venir a zonas naturales. Así es. Cuando uno piensa en Entonces, Guayaquil, no piensa necesariamente, justo lo que dices, ¿no? Una ciudad extremadamente biodiversa, porque tal vez no se la ha publicitado de esa manera, pero no es la realidad. y claro, pero no es a ver, mira, aquí comienza a ver algunos detalles de mi vida y del proceso que me parecieron increíbles. Yo sabía que acá hay un sitio, hay un bosque que se llama Cerro Blanco, ¿no? Que es es el Yasuní de los guayaquileños, literalmente así le he puesto. Eh, Porque es el sitio más biodiverso, digamos, cuando hablamos de ecología, pues de categorías importantes en ecología, pues es un important bird area, un área importante para las aves, es un Kiva Diversity Area, es un área clave para la diversidad, es un área importante para los murciélagos. Entonces, hoy en día la hemos indexado como un sitio de alianza cero de extinción. Entonces, tiene todas estas categorías que hace que, que como ecólogo, a todo esto, acuérdense que yo no venía a Guayaquil mucho, yo estaba en Quito, o sea, yo estaba realizando mis cosas en Quito, en todo sentido, profesionalmente, académicamente también, eh, y comienzo o sea, como que algo me decía, tienes que regresar a Guayaquil, ¿no? Después de otra vez tienes que regresar a Guayaquil, como que tenía ese feeling, como que quería demostrarlo, como que sabía que había por qué hacerlo, que existían los atributos, que existían los argumentos, pero no existía ese algo representado en iniciativa, representado en una persona, como lo que ese algo, ¿no? Ujú. Que realmente lo demuestre y exija y lo valore y lo permita de alguna manera y que sea ese link que permita reconocer que Guayaquil es una ciudad biodiversa. De hecho, hoy en día estamos dentro de las 33 ciudades emergentes más biodiversas del planeta. O sea, nosotros competimos contra Cape Town en Sudáfrica, contra Perth en Australia, contra Ciudad de México en México, y el hecho de que sea emergente significa que es una ciudad que lamentablemente, desde un punto de vista de conservación, no va a dejar de crecer, pero el hecho de que no deje de crecer significa que vamos a demandar más recursos naturales, vamos a exigir más espacio con el modelo que hemos lamentablemente desarrollado hasta ahora, ¿no? Que es todo expansivo, estilo muy americanizado, no en vano nos llaman Guayami, que es una pena, y la verdad, porque encima nos quita un poco de credibilidad y de personalidad Claro. de contexto guayaquileño, ¿no? Pero como complejo ecosistémico, Guayaquil es una maravilla. Lo que no hemos hecho es asegurarnos de integrar a la biodiversidad. No, no es como lo que ocurre en ciudades en la sierra, como Quito, Cuenca, que de alguna manera hay un poco más de armonía, ¿no? Hay un poco más al menos ese es el feeling que se tiene. Acá lamentablemente, con el tema de que somos productivos, pues a diestra y siniestra buscamos hacer lo imposible para lamentablemente extraer más recursos de lo que deberíamos, no somos ni conscientes ni tajantes en las actividades que queremos hacer, económicas como tal, ¿no? Entonces nace Wild Guayaquil con esta misión de descubrir, de difundir e integrar a la biodiversidad, sea como sea. Y justo quiero Terminamos meter, de...
Me gustaría meter un poquito más en lo de YY, que al final quisiera que nos cuentes de exactamente todo lo que hacen, pero veo algunas cosas mientras tú cuentas tu historia, sabes que en verdad me identifico mucho contigo porque yo también era esa persona diferente en algunas cosas. Por ejemplo, veo que todos acá son de la liga, yo tuve que hacerme del Barcelona. Cuando nadie tomaba, yo tenía que ser el que tomaba. Cuando todos eran católicos, yo me tuve que hacer evangélico. Entonces siempre fue como que fui en contra de la corriente. Y obviamente es porque algo había dentro de mí que decía, tiene que haber algo más, tiene que haber algo más grande. Es decir, en mi camino, obviamente, me parece que tenemos caminos muy similares, pero diferentes al mismo tiempo. Es decir, tenemos una meta en la que decimos, por acá es donde encuentro esta manera de hacer que el mundo sea una vida mejor. Para mí, obviamente, fue esta parte de Dios, ¿no? Es esta búsqueda de Dios, esta búsqueda, como me encantaba esta cosa que tú decías del nicho, de encontrar tu lugar, o sea, where's your spot? O sea, y eso me fascinaba de decir, hacia allá es donde yo quería ir. Para mí, obviamente, lo que me motivaba a esto era justamente el que creo que hay un Dios ahí que creo que como seres humanos tenemos que encontrar esta parte de la de divinidad. Entonces fue lo que, como tú decías, ¿no? Han habido altos y bajos, muchos malentendidos, gente que no, tal vez no te has sentido solo en este camino, ¿no? Como tú me decías, incluso esto que le llamas Wild Guayaquil, y a nosotros también decían, ¿y por qué Juan no es español? ¿Por qué quieren hacerse los gringos? Y era una visión mucho más grande, ¿no? Pero a mí lo que me mantuvo siempre, por decir así, era eso, ¿no? Quería que de cierta manera la gente pueda inspirar a que las personas puedan eh, encontrar lo divino. ¿Qué fue esa cosa que te ha mantenido a ti o ese propósito que te ha mantenido para decir, a pesar de las circunstancias y lo difícil que ha sido y que tal vez estás completamente solo en esto o no hay mucha gente que tal vez entienda o que vaya en tu camino, ¿qué ha sido esa cosa que te ha hecho seguir adelante? O sea, a ver, yo creo que la misma naturaleza me provee mucha energía. O sea, de hecho, te comentaba off record, mi esposa es de Galápagos, Uh -huh. también es bióloga. Y pues, por ejemplo, la ceremonia de nuestro matrimonio, la civil, pues fue en Galápagos y fue perfecto en el sentido de que no solamente como el aspecto de la celebración, sino también que nos dimos cuenta que la naturaleza tenía que ser parte de Uh -huh. nuestro. Entonces, lo hicimos con el atardecer, la marea bajando, ella saliendo del manglar, o sea, parecía todo como un cuento de hadas, ¿no? Y detrás de esto, como una de las cosas que nosotros también habíamos pensado, pero bueno, tenemos que de alguna manera bendecir nuestros anillos. Así es. Eh, y efectivamente el tema de la espiritualidad, nosotros siempre decimos, o sea, la gente me pregunta, oye, ¿por qué te vas a casar el eclesiástico? O sea, ¿por qué te casas en Cuenca? ¿Por qué te vas a casar en el eclesiástico en Cuenca? Y yo, no, no es un eclesiástico, es un ceremónico, o sea, para Uh -huh. nosotros es una ceremonia, era un momento especial, siempre decimos, con el flaco de arriba y con y la Pachamama, o sea, Claro. y con la flaca de abajo, o sea, para nosotros siempre ha habido una vinculación directa, que es lo que tú mencionabas con Off the Record, creo que era de que a los mayores les cuesta un poco más ese tema, ¿no? De comprender de que si hay a la final hay una visión que viene de los seres humanos. La fe es creada por los seres humanos, no es creada por las orcas, ¿no? Uh O -huh. sea, la fe nace de los seres humanos y de tener siempre ese, digamos, esa forma de creer o de pensar de que hay algo externo o afuera que te va a ayudar o que Uh va a -huh. estar ahí pendiente de ti y que las decisiones que tú tomes, pues, sean buenas o malas, de alguna manera te va a saber decir la vida que fueron las correctas o fueron las incorrectas, me explico. Así es. Entonces, a lo que quiero llegar era, por ejemplo, nuestro matrimonio ceremónico, eh, de hecho, fue en Cuenca, en una cascada, y de hecho el Chorro de Girón, que es una belleza, les invito a todos que vayan porque la verdad es que es increíble, que está a media hora de Cuenca. Y lo interesante es que queríamos hacer una cascada porque representaba fluidez, Uh -huh. representaba energía, representaba naturaleza, representaba pasión. Para mí es interesante porque siempre escuchas
digamos, estas palabras de convencimiento de ciertos emprendedores, de que buscas tu pasión y si es que buscas tu pasión y encuentras que te paguen, pues entonces estás hecho. Ujú. Que no es fácil, ¿no? Porque a veces la No es pasión fácil, claro. puede ser muy idealista, y estamos en un mundo mercantilista, entonces tienes que tangibilizarlo en algo más como pues, real y tanto en producto como en servicio, cuando comienza a ver todas estas dinámicas, ¿no? Entonces, pero al final sí termina ocurriendo de que la naturaleza inspira. O sea, para mí, dejando a un lado el tema científico, porque pues pensar de que por qué esta lagartija de aquí, que es de la misma especie que la que está más adelante, está un poco más amarilla o con verde que la que está más acá, que está amarilla con rojo, ya, ya desde un punto de vista científico, como wow, esa cosa hay que ver cómo se la mide. Pero desde un Claro. punto de vista humano, espiritual, es como, qué loco, qué increíble. O sea, es como que el man decidió vestirse de verde y acá de rojo. O sea, no hay pito, o sea, no hay Exacto. pito, me explico. Entonces, Y justo entonces justo quería perdón. contarte una parte mientras me dices esto, solo para decir esto que tú dices de que simplemente la naturaleza es algo tan hermoso. Algo ha sido dentro de mí que siempre me ha pasado esto. Yo puedo decirte que los momentos más espirituales, más divinos que he tenido, en realidad, por decir así, ha sido entre la naturaleza. Para mí no ha habido mejor plan, en verdad, que, loco, irme a la playa, quedarme ahí al amanecer y simplemente ver las olas, sentir el mar y sentir esta conexión con lo divino increíble. O al mismo tiempo, acá cerca de Quito hay Machachi. Me acuerdo que me iba de noche, mis amigos estaban dormidos y solo salía a ver las estrellas, a sentir la naturaleza. Y para mí era algo que realmente me transformaba. Yo decía, esta parte de la naturaleza tiene que ser Dios ahí, o sea, ¿me cachas? Incluso, obviamente por mi trasfondo religioso en la Biblia, muchas veces uno escucha vez tras vez tras vez estas referencias a la naturaleza, ¿no? Incluso en el relato mitológico de la creación, del Génesis, habla, ¿no? De primero creó la tierra, la luz y bla, 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 y las especies y todo esto. Entonces, para mí siempre hubo esta parte increíble dentro de mi creencia religiosa que algo tiene que tener la naturaleza, que es Dios mismo en la naturaleza. En otra parte habla de cómo todo fue creado por Él, para Él y todo, que creo para mí todo es relacionado, ¿no? En Salmos se habla de cómo cómo los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento revela la obra de sus manos. Hay una parte en Job Claro. que prácticamente Job dice en un discurso, vean, panas, o sea, en verdad, hablen con la tierra porque ellos les van a enseñar lo que tienen que saber, observen a los animales porque aprendan de ellos, hablen mírenles a las aves, escuchen lo que dicen, hasta los peces te van a contar lo que tienes que decir. Entonces siempre hubo esta conexión, pero ¿sabes cuál fue mi problema? Que me encontré en este camino, es que de cierta manera mi creencia me llevaba a que algo parecido a lo que tú decías de Marte, de que tenemos que dejar esta tierra e ir a Marte. En la parte religiosa muchas veces es, estoy aquí de pasada, es decir, aquí estoy de pasada, me voy a morir, me voy a ir a un cielo, a un infierno, entonces no me importa cuidar de la naturaleza, no me importa Sí, conectarme con la naturaleza, porque esto es temporal, incluso lamentablemente dentro de las mismas religiones, ha habido mucho no en todas, pero sobre todo en el cristianismo ha habido mucho esta resistencia a la naturaleza, es decir, no te preocupes tanto de esto, preocúpate de lo que viene después, aun cuando en realidad la mayoría de las religiones desde los comienzos han tenido esta conexión con la naturaleza. Entonces, mi problema era que yo decía, a ver, por un lado, la naturaleza me hace sentir vivo, me hace sentir realmente esta conexión impresionante, pero al mismo tiempo escucho que no tengo que preocuparme porque esto solo es pasajero y no importa lo que pase en el medio ambiente, no importa la relación que yo tenga con el medio ambiente, porque eventualmente va a pasar. Y creo en realidad que eso nos ha hecho tanto, tanto daño, no solo como sociedad, como humanidad, sino personalmente, porque nos hemos robado el beneficio de poder experimentar esta conexión divina con la naturaleza. sí, sí. Para mí algo fundamental de lo que mencionas es que siempre es lo que se habla, ¿no? Cómo hemos sido egocéntricos, ¿no? De alguna manera, porque es una visión egocéntrica, o sea, hemos pensado Completamente. más o antropocéntrica, ¿no? Específicamente que el humano o sea, va a ser, digamos, la naturaleza le va a proveer al ser humano, ¿no?
no, ¿en qué momento el humano le provee a la naturaleza? ¿Me cachas? O sea, ¿en qué momento hay eso? ¿En qué momento en la lírica o en el speech o en el discurso, independiente de la religión que sea, en qué momento hay eso, ¿no? Y para algo que me parece fundamental y que son estos detalles que los ves en los países asiáticos, con el hinduismo o con el budismo, eh, a mí eso me parecía fantástico, ver cómo hoy en día hay un tema de simplicidad, o sea, cómo nos volvemos voluntariamente simples. O sea, de hecho en inglés, en la ciencia, en la parte académica, en las universidades, de hecho, en una de mis clases justo habíamos hablado del voluntary simplicity, de esa voluntariedad que te lleva a la simplicidad, ¿no? O sea, dejar de utilizar cosas. De hecho, hay un documental en Netflix que se llama Minimalist, Claro, de que Minimalist, lo claro, es recomiendo, buenísimo. que lo recomienda Hacen Podcast también. Pero a lo que quería llegar es que efectivamente, incluso las mismas religiones acá deberíamos, las occidentales deberían enfocarse en eso. Eh, Tratar de ser menos opulentos. En principio eso es lo que Jesús eh, eh, trataba de demostrar, ¿no? Acuérdense que él venía de una familia pobre y bla, 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 y nunca tuvo recursos y Así siempre es. andaba, digamos, hoy en día zarrapastroso, por así decirlo, ¿no? Sí, Para pues los que creen en era de un Jesús, ¿no? pueblo que era completamente un pueblito enano, Nazaret, que Exactamente, nadie exactamente. sabía, realmente gente muy Sí, ignorante, sí. gente muy pobre, como tú dices, exactamente. Y nos mostraba una manera diferente de vivir. Y mira, eso por un lado, que era humildad, ¿no? Y todas las religiones son así, o sea, ¿cómo se llama? El judaísmo, el islam, o el muslim, ¿cómo se llama? El hinduismo, el budismo, todos parten por aquella persona que trata de liberarse de todos esos artefactos materiales, de desmaterializarse, que es la palabra adecuada, ¿no? Porque que te vuelvas más especie, más humano, o sea, realmente tratar de tener menos en el sentido de pertenencia, pues es lógico que tienes que tener una casa, pues Ujú. todo, hasta una abeja, las hormigas pues tienen sus nidos, tienen sus casas, es lógico que eso tengas, ¿no? Pero ya desde un punto de vista material, de accesorios, de tereques, ¿no? Comienzas a darte cuenta que no son tan necesarios. Pero por otro lado, por ejemplo, en la parte católica como tal, la encíclica del padre de ahora, el famoso Laudato Si, hace un llamado a todos los católicos a que realmente comiencen a integrar a la biodiversidad, a la naturaleza, dejar de ser extractivistas como tal, dejar de tener esa visión. Entonces, perdón, no sé si en la parte Sí, evangélica sí. ocurre lo mismo. Bueno, la verdad, lamentablemente, de mis raíces va un poco más a este lado, ¿no? De que esto es temporal, así es que solo vive para el futuro, para una vida eterna, y esperemos Sí, que salga bien. Y justo ahí es lo que nos lleva a claro. esta otra cosa que es un poco complicada, porque te lleva a un punto en el que te sientes superior, que como ser humano eres superior a toda otra especie que existe. ¿Cómo llegas de este punto? Dos preguntas que te haría. La una, ¿cómo llegas de este punto de decir, a ver, todos estamos conectados y somos unos y no deberíamos creernos superior? ¿Y cómo puedes ver tú que tu relación con la naturaleza te ha llevado a justamente esto que comentabas, a la simplicidad en tu propia vida? A ver, a ver, yo creo que algo que valía la pena resaltar es el mismo hecho de que no sé, pues, las personas, yo creo que nunca he tenido la sensación de que soy superior a un cocodrilo o no sé, pues, a los gusanos de tierra o las lombrices de tierra, ¿no? Pero Pero yo sí creo que ahí ha incidido mucho la parte científica, ¿no? Al comprender de que cada uno tiene su función, de comprender de que cada uno tiene su nicho, ¿no? De comprender de que cada uno tiene un rol fundamental en el planeta. Pero en la otra parte, digamos, la naturaleza sí me ha permitido comprender de alguna manera
las acciones que cada uno de ellos tiene, ¿no? Entonces, te das cuenta de que tú como humano te consideras súper experto en algo, ¿no? Ujú. Porque utilizas un celular. Pero cuando comienzas a ver los detalles del abejorro carpintero, ¿no? ¿Cómo es posible que este animal tan gordo se mueva tan rápido y comience a buscar por 10 hectáreas, digámoslo, para poner un número, ¿no? 10 hectáreas esa flor que él necesita para poder absorber el néctar y de esa flor poder permitir una posible polinización de la flor que él se va a alimentar después. ¿O cómo es posible de que él tenga este bicho de aquí tenga la capacidad de encontrar el rumbo para llegar el hueco o al nido que él mismo hizo con sus propias mandíbulas en un tronco que es demasiado duro? Entonces Así, comienza a identificar todos esos detalles y dice, pucha, estamos fregados nosotros, o sea, no somos nada, me explico. Entonces, obvio. ahí te das cuenta, de ahí te das cuenta que cuán simple puede llegar a ser la vida y eh, digamos, estoy tratando de encontrar la palabra adecuada. Iba a decir efímero, pero esa no es la palabra. Eh, cuán, eh, cuánto menospreciamos a la naturaleza, porque creemos que esas especies son X, porque no son Así es. pilas, porque no tienen barcos, porque no tienen carros, porque no han creado la luz, ¿no? Pero hermano, o sea, el hecho de hacer un hueco, encontrar una flor que en el medio de 10 hectáreas, teniendo un tamaño de menos de 2 centímetros, y, o sea, es loco, me explico, o sea, ya comienzas a identificar de que estos manes, o sea, que estas otras especies son fantásticas y que en esos detalles comienzas a darte cuenta de que hay mucha simplicidad, ¿no? Hay Ujú. mucho en esos detalles encuentras la simplicidad. Imagínate lo antagónico, lo ilógico que estoy diciendo. Tantos detalles me llevan a encontrar simplicidad. Ujú. Y ahí es cuando te das cuenta de que la naturaleza te provee esos detalles. O sea, es como la planta que tienes atrás tuyo, ¿no? O sea, tiene varias formas, pero solamente tiene 3 colores. Entonces, qué chévere, ya me decoró la casa, me explico. O sea, Claro, como, por y es completo. simple, pero es simple, es una planta, es una simple planta, me explico, ¿no? Entonces, ¿Tú por crees ahí va que la cosa, ¿no? ¿Tú crees que podríamos ser una mejor sociedad o ir un poquito más allá, ser mejores humanos en realidad, si dedicáramos más tiempo a inspirarnos y a imitar, por decir así, a la naturaleza? ¿Me entiendes? Me refiero a que, por ejemplo, vemos como tú decías, ¿no? Dentro de la naturaleza de las diferentes especies, y tú puedes corregirme en esto, vemos cómo hay este sentir de hermandad, este sentir de amor, este sentir de construir juntos, de trabajar juntos, de coexistir. Eh, pero en los humanos como que no hay mucho eso, ¿no? ¿Crees que tal vez de cierta manera si nos volveríamos mejores humanos, si es que nos conectáramos más con la tierra, si volveríamos a esta simpleza, por decir así como tú decías, pero abundancia que también que nos brinda la naturaleza? No sé si me entiendes un poquito hacia dónde voy. Sí, 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 a ver, solo como para cortarte un poco la vida, la naturaleza la naturaleza es salvaje, o sea, en Ujú. el sentido de que, claro, la coexistencia existe, pero, o sea, si es que lamentablemente ese abejorro se encontró ahí un ave que se lo quiso comer, se lo manchó y se lo manchó, me explico, y salado tú, ¿no? Pero Claro. eso se llama evolución, ¿no? Existe coexistencia porque, a ver, yo creo que es un tema que obviamente lo armonizamos porque es una armonía que existe. O sea, de repente el abejorro, si no hubo quien se lo come, pues llegó a la flor y la flor se polinizó y él llegó a su casa y pudo sobrevivir un día más, ¿no? Ujú. Pero esa es como la armonía natural, ¿no? Pero, o sea, digamos, si pensamos en un cocodrilo, pues, alimentándose de un ave, una cría, un pichón de una garza, pues eso es salvaje. Pero Claro. si no existiese esa cría de garza o ese pichón de garza, pues el cocodrilo no crece. Entonces, pero lo que quiero llegar, eso igual es coexistir. O Ujú. sea, es coexistir. O sea, igual, de nuevo, cada uno tiene su nicho. La otra cosa es que efectivamente sí, o sea, cada vez que nosotros estamos más vinculados a la naturaleza, o sea, a ver, el turismo normalmente
cuando uno busca turismo, busca salir de algo, salir de la cotidianidad. La cotidianidad es estar en una zona urbana, encerrado en un hotel o en tu casa y comer lo mismo, ¿no? Muchas veces la gente quiere estar completamente alejado y busca, y cuando quiere estar completamente alejado y encontrarte a ti mismo, lo primero que buscas es irte a la naturaleza, es loquísimo. Tú nunca buscas encontrarte a ti mismo en el mejor hotel de Las Vegas, pues. Ujú. Me explico. O sea, vas a Las Vegas, vas a farrear, pero porque Claro, ya están todos los hoteles. Pero cuando tú quieres hacer ese me time, te exacto. vas Ese tiempo al tuyo, medio de la te Amazonía. desconectas, claro. Claro, te vas al medio de la Amazonía. Entonces, cada vez que vienes de allá, o sea, las respuestas a las preguntas, de, oye, ¿cómo te fue? Chuta, no te imaginas, hermano, o sea, la pasé increíble, fue fantástico desconectarme, pero conectarme con la naturaleza, o sea, sentir esa energía, o sea, la naturaleza es 24/7, no para, o sea, 6 de la mañana está despierta con el sonido de las aves, 7 de la noche está despierta con el sonido de las ranas, o sea, es fantástico, o sea, eso es increíble. ¿Qué es lo que nos está faltando a nosotros como sociedad ecuatoriana? Y obviamente esto lo podemos sobrepolar, sí, eh, extrapolar, perdón, es que efectivamente no estamos siendo tan eficientes en la forma de cómo gestionamos o cómo ejecutamos nuestras actividades económicas. Ujú. El mismo hecho, o sea, deberíamos pensar hoy en día el mismo hecho de eh, salir a farrear, si vamos a salir a farrear, ¿será que es posible que me pase viendo mi pana y hacemos carpooling? ¿Será que es posible que me pueda ir en bicicleta si es que quiero ir a la tienda a comprar algo? ¿Será que, o sea, todos esos detalles a la final de alguna manera reducen el impacto que tenemos cada uno como ciudadanos, ¿no? En la naturaleza, en el planeta, pero también el mismo hecho de que por ejemplo, las nuevas construcciones, seguimos construyendo de la misma manera y desde hace más de 80 años, entonces no puede ser posible que sigamos construyendo de la misma manera cuando, eh, cuando ya digamos, a ver, algo que hay que dejar de precedente aquí es, nosotros en un mundo globalizado ya sabemos lo que está ocurriendo en China, en Europa y las cagadas que se mandaron ellos. Nosotros como países sudamericanos tenemos el derecho, el deber y la capacidad de moldear y poner y formar nuestro ejemplo de desarrollo. Y la No tenemos oportunidad, que copiar, claro, perdón, la oportunidad de aprender de los errores de claro, otros, porque no le hemos cagado. claro. Porque no la hemos cagado, ellos ya la cagaron. O sea, ellos vienen acá a tratar de darnos plata para no cagarla más. Entonces, pero pues, entonces si es que tenemos, distinto sería que esto esté ocurriendo en el siglo XIX. Me explico, que donde no había internet, donde no había un celular, o sea, que yo pongo Google y a ver qué está pasando ahorita en China. Me sale qué está pasando ahorita en China. O sea, y ahorita ya sé qué está pasando en China. Ahora es como, ok, si no quiero que eso ocurra, entonces, ¿de qué manera nosotros, como Ecuador, como ciudad, como Quito, Guayaquil, Cuenca, como queramos llamarlo, comenzamos a nosotros realmente proponer? Ujú. Porque encima mucha gente se ha ido a vivir afuera, mucha gente ha regresado al país para implementar todas esas cosas que vienen aprendiendo de afuera, ¿no? Para sacar del status quo, para salir del modelo de siempre y obviamente comenzar a estructurar digamos, los ideales, los conceptos que nosotros necesitamos para que nuestra ciudad sea lo más parecido a nosotros, ¿no? Para que se acomode a las necesidades nuestras, no a lo que a lo que deberíamos estar. O sea, nosotros seguimos pensando, y nuestros políticos siguen pensando que el modelo a seguir es un Estados Unidos, y hace años que no es el modelo a seguir Estados Así es. Unidos. Y el modelo a seguir es Alemania o Francia. Hace años que no son ese el modelo a seguir. Si ellos quieren parecerse a nosotros, ellos quieren tener todavía naturaleza, Exacto. por qué diablos no nos enfocamos a que ellos se comiencen a parecer a nosotros? ¿Por qué Y, nosotros no somos los modelos de ellos? y ahora, O sea, es que, me parece increíble. Ahora, traigámoslo un poquito a la parte personal, porque lo que me dices, o sea, me encantaría que en verdad como sociedad captemos de esto y podamos ir hacia allá. Pero en la parte personal, ¿qué podemos hacer nosotros en el día a día y prácticas, obviamente,
que nos lleven a aportar positivamente a la armonía o al equilibrio entre los seres humanos y la naturaleza. Varias, yo creo que una es, primero, reconocer que estás en un país mega diverso, reconocer que estás en una ciudad donde compartes con mucha diversidad, no solamente de especies o de animales o de plantas o de flora, lo que quieras, sino que también diversidad cultural. O sea, Ecuador es un sitio con Ahí te hago, diversidad cultural. ahí te hago un paréntesis. Justo dentro Ujú. de la pregunta es, ¿qué tan importante es conocer en realidad la biodiversidad en la que vivimos? Porque no todos sabemos en realidad. ¿Cómo nos afecta esto, el conocer y estar al tanto de esto? O sea, yo creo, a ver, nos afecta positivamente de muchas maneras, porque detrás de una planta siempre hay algún beneficio. Por ejemplo, siendo en vano, el orégano lo tomas cuando te duele la barriga, o la manzanilla, o digamos, o el tener la capacidad de comer chochos todos los días, o cevichochos, qué rico, pues imagínate, o sea, todos esos granos conocer sobre la diversidad que tenemos nosotros nos permite también aprovechar los recursos locales nuestros. Imagínate, y a un mini ejemplo, por ejemplo, yo en Australia yo no comía carne de vaca, yo comía carne de canguro, porque sabía que la carne de canguro era producida en Australia, era comida local, y encima la pisada de los canguros, por ejemplo, no erosionaba el suelo como lo que erosiona la vaca. Entonces, a lo que quiero llegar, si nosotros ponemos un ejemplo acá, nosotros deberíamos comer mucho más cuy, deberíamos comer más alpaca o llamas, deberíamos, acá en la costa, pues tratar de ver cómo se produce venado, porque son los animales que realmente son parte de nuestro ecosistema, no debería, o sea, hacia allá deberíamos, por eso te digo, hacia allá deberíamos apuntar, porque es lo nuestro, o sea, es lo más autóctono, ¿no? Eso por un lado. Y desde un punto de vista ciudadano como tal, pues el hecho de pensar, a ver, nosotros estamos dando por sentado de que todos los días te vas a levantar y vas a escuchar al gorrión europeo, que es que el famoso gorrión que siempre lo ves en la calle cantando todos los días. Ujú. Estás asumiendo que eso va a ocurrir. Estás dándolo por sentado, o sea, es como cuando uno no asimila o no agradece por haber tenido el día que tuviste, así haya estado horrible el día. O sea, estar agradecido con la vida, ¿no? Con estar agradecido con el día que tuviste, o sea, estás respirando, bro. O sea, miren lo que sufrimos en la pandemia. Claro. O sea, es, o sea, gracias a Dios, gracias a Dios y a la Pachamama. Eh, Nadie de mi familia cercana, pues tuve pérdidas, ¿verdad? Claro. O sea y hubo mucha gente que perdió familiares, entonces es loquísimo, o sea, estar agradecido eh, de contar con esas aves todos los días, imagínate, todos los días a las 6 de la mañana que yo vivo aquí cerca del manglar, pues siempre me levanto con las diferentes aves que hay aquí, es como, oye, obviamente yo como super nerd, pues siempre estoy tratando de identificar, oye, ¿Cuál esta es vez no vino el esta? año pasado, entonces como que estoy así siempre llevando mi registro, esta vez, no, sí, no, esta vez sí vino este año, el año pasado, ahora lo tenemos, entonces comienzas a reconocer, comienzas a identificar, a empatizar, porque hay que ser empático. Claro. Y claro, eh, a veces cuesta con los seres humanos, a veces cuesta incluso entre familia. Tú te peleas con tu hermano, te peleas con tu hermana, con tus padres, o discutes, ¿no? O sea, discusiones que no necesariamente terminan en algo bueno, ¿no? Entonces, de alguna manera yo sí creo que la naturaleza te ayuda a ser eh, más paciente. A mí me ayudó Ujú. a ser paciente a pesar de que llega un momento de que ya, pero aún así como, ay, así necesitaba esta dosis de naturaleza y yo creo que por eso es que he sido mucho más paciente de lo que pudiese ser, la verdad. Claro. Eh, sí, yo creo que la gente tiene que saber cuán biodiversa es Ecuador, o sea, que la gente tiene que estar pendiente de eso, o sea, no solamente por, ay, qué lindo los pajaritos, no, es porque realmente es nuestro asset, ¿no? Claro. Es nuestro asset, o sea, es como, la gente viene a Ecuador no por venir no sé, pues a comprar flores, claro, eso es un negocio, ¿no? Pero la gente no viene a Ecuador para comprar flores, la gente viene a Ecuador por su naturaleza, primero van a Lapo y luego van a la Amazonía, ¿no?
y de paso van por ahí por Quito, o vienen a Cuenca o a Guayaquil. Pero la gente conoce Ecuador por su asset principal, que no me acuerdo cómo se dice asset en español, pero por su activo principal, que es la naturaleza. Claro. Imagínate. No, Entonces, y es algo que te digo como ecuatoriano, realmente no tomamos mucho en cuenta muchas veces. Se nos está yendo un poquito el tiempo. Tengo unas preguntas más, Juan Dios, porque creo que podríamos hablar de largo, de largo, de largo. Es impresionante ver en realidad la conexión que existe entre el bienestar humano y el bienestar de la naturaleza, de otras especies. Te escuché que tú decías Dios y la Pachamama. ¿Eh? ¿Te consideras una persona espiritual, una persona religiosa? ¿Cuál es tu trasfondo? ¿Cuál es tu perspectiva, por decir así, de lo divino? a ver, yo sí considero que soy espiritual. Yo sí creo que de una u otra manera hay un Dios. Eh, no es que le dedico mi tiempo o mi fe o demás, pero sé que hay un Dios que, que, que nos ayuda de alguna manera a encontrar dirección. Creo también que hay una Pachamama para mí. Yo siempre, ventajosamente, tanto mi papá como mi mamá han sido fundamentales en mi desarrollo personal, y considero que ambos tienen un rol fundamental como familia, o sea, para mi familia. O sea, mi papá no es que era solamente el que proveía, mi papá y mi mamá han trabajado y los dos han sido como súper enfocados en sus cosas, se han desarrollado profesionalmente y bla, bla, bla. Pero también eso me ha permitido a mí considerar que hay una hembra y un macho, ¿no? Ujú. Que hay estos dos géneros que influyen en mi toma de decisiones, que desde un punto de vista espiritual, pues yo lo veo obviamente en lo divino, lo traducido, digamos, en el Dios, Ujú. pero que lo aterrizo como buen ecólogo o en la Pachamama, ¿no? En lo tangible, en la tierra, en los árboles, en los insectos, ¿no? No creo en que de repente si me voy a morir me voy a convertir en un cocodrilo o no sé, pues una garza, pero me encantaría, por ejemplo, de que si es que el momento que me toque partir de este planeta, que me entierren o sea, que me cremen y que me lleven al bosque, ¿no? Al bosque seco, ¿no? Que me esparzan y que me convierta en parte de la naturaleza, ¿no? Eh, y sí, Increíble. Te corté antes en una preguntita, solo brevemente, justo te decía, ¿cuáles son aquellas cosas tal vez que hoy por hoy podríamos aplicar para decir, puedo hacer esto para que ok, podamos en realidad seguir en esta armonía mejorar con la, ajá, mejorar o la seguir en esta naturaleza. armonía con Sí, sí, sí. A ver, vamos a hacer paso uno. Paso uno es efectivamente reconocer que Ecuador es un país biodiverso. Paso número dos, hay hábitos. Creo que una de las formas más fáciles de reducir nuestro impacto en la naturaleza y sacarle provecho positivo, por así decirlo, es crear buenos hábitos que nacen de la organización, como te decía, ¿no? El hecho de ver cómo hacer carpooling si es que te vas a una fiesta, o tratar de ir más a áreas naturales sin ser tú muy incidente, o porque hay mucha gente que va a las áreas naturales pero de repente va en motocross y hace pedazos en los páramos y anda por donde sea. Entonces es como que no, pero se quiere ir a la naturaleza, pero ser respetuoso con ella. Puedes ir caminando, ir a dormir allá, hacer camping, ¿no? Si vas a hacer fogatas, asegúrate de no hacer un incendio, ¿no? Todos esos detalles ahí, ¿no? La otra cosa también que me parece fundamental es un poco tratar de conocer un poco más las culturas eh, indígenas que tenemos aquí en Ecuador. De ahí en la ciudad como tal, por ejemplo, tratar de hacer lo imposible para tener tu propio termo de agua. Para mí es tontísimo, me parece un desperdicio de plata de tu bolsillo comprar una botella de agua cuando puedes tener tu termo de agua en tu carro contigo, y si sabes que te vas monitoreando, porque si sabes que todos los días tomas 2 litros de agua, entonces compras un termo de 2 litros de Así agua y ya es. dos termos de 1 litro, ¿no? Eh, incluso algo que también siempre resalto es, y por un tema de seguridad alimenticia, comenzar a comer, digamos, productos que tengan menos envases, ¿no?
entre comer digamos, las típicas totopos o las vainas de maíz, pues que tienen una fundita y lo demás, que luego las botas, pues mejor comer una manzana. Ojo, no estoy diciendo que dejes de comer eso, Claro. que es Pero que difícil, a mí también reduzcas me tal ocurre, vez. pero sí que reduzcas mucho, incluso por un tema personal, ¿no? De salud, claro. De nutrición, ¿no? Nutricional. Recomiendo completamente el hecho de tratar de reducir el consumo de carne roja. A ver, no reducir el consumo de carne roja como, ay, no, reduzcamos el consumo de carne roja, no, sino de diversificar el tipo de comida que yo tengo en mi plato. O Ujú. sea, esto significa, en un país donde se produce todo y tenemos 10.000 granos, imagínate, se hace una fanesca, ¿no? Entonces, o sea, ahí está la mezcla de todos los granos. Si tienes fanesca, que tiene, son productos con alto contenido de proteína, entonces, de seguro puedes alimentarte con eso durante todo el año, ¿no? Frutas, vegetales, ¿no? Hay una mezcla de todo. Pero eso no significa que, o sea, lo que quiero llegar es que sabes que come un día no comas carne roja, ¿no? Que es la que más afecta. Carne, Claro. pollo y pescado, pues también es Ser un más poco conscientes complicado en en realidad ciertos. en todo lo que hacemos. Sí, es que, ¿sabes qué? Cuando yo hablo de conciencia, a veces no lo siento tangible, es muy Ujú. como conciencia, ¿no? Es como tangibilízalo, créalo en acción, ¿ok? ¿Sabes qué? No quiero comer carne roja, voy a pegarme, no sé, pues una ensalada con chocho, con quinoa, con cebada y no sé, pues y le pongo aguacate, me explico, o sea, Ujú. y encima son productos que todos esos productos son cultivados en la sierra, ¿no? Eh, Acá, por ejemplo, en Guayaquil tenemos el problema de que todo es arroz con maestre, carne y patacón, que claro, es riquísimo, pero no puede ser posible que todos los días Claro, sea lo todo el mismo. mundo quiera comer arroz con maestre y patacón o bolón de verde todo el tiempo. Es riquísimo, a mí me encanta, es riquísimo, encebollado. Entonces, claro, ese tipo de cosas es fundamental también, ¿no? El alimento, más que nada. Y en el caso ya económico de tu proyecto, o de tu emprendimiento, o de tu empresa donde trabajes, pues reducir lo que más puedas de todo, ¿no? Si es que vas digamos, un tema de marketing, pues trata de que tu diseño estratégico de branding o de publicidad no sea el típico de papeleo o volanteo, sino que trata de ser mucho más ideal, o sea, más innovador en cómo presentas tu producto, tu proyecto, ¿no? La otra cosa también, por ejemplo, ya de entrada, saber si es que vas a emprender, saber de toda la cadena de tu producto, ¿no? O sea, no te conviertas en un comerciante más de que quieres vender, no sé, pues, eh, no sé, pues, algún producto que sabes que va a hacerle Ujú. daño al ambiente, ¿no? O sea, no sé, pues pañales para bebés. No, entonces, chuta, ¿sabes qué? Mejor quiero hacer pañales de tela y quiero darle servicio a estas personas de que no laven ellos mismos el pañal de tela, sino que se los doy yo. Entonces ya comienzas tratando de hacer algo distinto, de la típica, en vez de botellas plásticas, que generes un tema de refill de tu producto, de tu jabón, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una serie de cosas que puedes hacer, ¿no? Eh, y siempre venir a la naturaleza, eso es algo que también quiero aprovechar a todos los iba a decir radio escuchas, pod escuchas, que por ejemplo, si venir a la naturaleza, nosotros como Wild Waking siempre estamos invitando a la gente de Quito cuando Cuéntanos tenga justo esto, vacaciones. Juan de Dios, ¿dónde te podemos encontrar y dónde podemos encontrar Wild Guayaquil? Sí, nosotros estamos en todas las redes sociales, es sencillito, ponen Instagram, @wild de salvaje, GYE, y somos los primeros en salir. Ahí tenemos una serie de cosas. Recientemente publicamos un libro, bueno, el libro de aves, que es una belleza, la verdad que hace un compendio increíble, luego de un proyecto de investigación de 450 días que la idea no fue solo quedarnos en ciencia, sino que también traducirlo a un lenguaje mucho más digerible para un niño de 8 años hasta un señor de 80 años o señora de 80 años, ¿no? La idea era que todos puedan leer, que todos puedan entender, que todos puedan recordar, tener buenas memorias de aquellos momentos en que Guayaquil era un poquito más salvaje, ¿no? Más natural. Eh, y de hecho aquí lo tengo, no sé si lo puedo mostrar, Sí, claro, déjame ver claro, el muéstralo. tiempo. Aquí está justo el libro, este aquí es el tomo de aves, y acá Buenísimo. tengo el tomo de mamíferos, son una belleza los dos libros.
Son tomos que son fáciles de llevar, son súper handy, eh, tiene imágenes increíbles, de hecho se las voy a mostrar para que no se queden con la pica, o más bien para alentarlos a que se animen a Sí. adquirirlos cuando puedan. Y si alguien quiere adquirirlo, Eh, pueden contactarles a través de la página, ¿verdad? que se nos contacten de la página, nosotros hacemos entregas en todos lados, todavía no estamos en librerías, porque obviamente las librerías a veces tienen ahí sus cosas, pero lo del lado positivo es que sí hay apertura con las librerías. Lo que queremos hacer principalmente es que la gente lo adquiere directamente con nosotros. Algo interesante es que el 10% del ingreso, de la contribución de ustedes hacia al momento de adquirir los libros, está destinado a continuar nuestro proyecto. De hecho, hicimos una alianza recientemente con la Fundación Cóndor Andino para investigar sobre el primo hermano del Cóndor Andino acá en Guayaquil. Entonces, la idea es comenzar a desarrollar proyectos de investigación que nos permita a nosotros argumentar, justificar de por qué Guayaquil es biodiverso, para que de esa manera exigir también a los políticos de que no hagan más cagadas, ¿no? Y también a todos aquellos empresarios, ¿no? Que tienen que tener otra visión completamente distinta. Además de eso, la idea detrás es un poco promover de que Guayaquil pues también es una parada estratégica para ecoturismo. Entonces, está un poco difícil la pelea, pero se va subiendo piano a piano, como dicen los italianos. Piano a piano se va escalando, hay mucha buena apertura. No me hubiese imaginado que iba a haber tanta apertura Qué bueno. increíble por parte no solamente de los guayaquileños, también gente de Quito, de Cuenca, de Machala, bueno, en fin. Eh, Han querido de alguna manera tangibilizar Wild Guayaquil en otros lados, como Wild Cuenca, Ayampe, bueno, en fin, un poco de cosas más. Entonces, Qué bueno. eso Y significa que estamos haciendo todo esto vamos a ponerlo aquí para que te puedan encontrar y que puedan contactarse buenazo. contigo, puedan contactarse. Me gusta siempre terminar, y te digo, podríamos hablar horas y horas. Obviamente vamos a extender esta conversación Claro. cuando te vengas por acá y podamos hacer un podcast presente, pero me gusta terminar esta conversación de los podcasts de Wanu y yo con una pregunta. Es un poco compleja, puede ser, pero para ti, ¿qué es Dios o quién es Dios? Wow. Para mí Dios, sin la necesidad de personificarlo, y no ponerle quién, sino es que yo sí creo que es aquel, digamos, ser que te permite de alguna manera tener fe y creer en algo más, ¿no? Que está reflejado en esta segunda vida, o está reflejado de alguna manera en esta conexión con la naturaleza, ¿no? Para mí siempre Dios ha estado vinculado con la naturaleza, y hemos hecho un mal en no darnos cuenta de aquello. Entonces, creo que por ahí va la cosa. Es más como un que de energía, de fe, de hacia dónde puedo ir, pero dónde estoy ahora, y cómo Él de alguna manera te puede dirigir, ¿no? A pesar de que no es que tengo una íntima relación con Él, pero sé que está ahí, me explico. Ujú. Entonces siempre es como alguien que está ahí, o Él, o algo que está ahí. Sí, muy bien, muy bien. Y gracias, gracias, Juan de Dios, en verdad. Muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por todo lo que nos has inspirado, lo que nos has contado. Y bueno, tenemos pendiente más conversaciones. Así es De que seguro. ojalá que todos puedan ir a visitar tu perfil, visitar lo que haces para en realidad juntos, ¿no? Seguir adelante para poder seguir siendo mejores seres humanos y como siempre creo, ¿no? Esto de que todo en realidad es de cierta manera espiritual y que todos podemos estar conectados. Así es que gracias, gracias Juan de Dios y nos veremos en otro podcast seguro. De seguro, muchísimas gracias a todos, y pues nada, mandando un saludo súper fuerte a todos mis amigos quiteños. Fue mi segunda casa por mucho tiempo, así que chévere, siempre es bueno recordar Tienes de que buenos volver. momentos.